Perfecto, muchísimas gracias. El presente espacio busca transparentar el trabajo que hemos efectuado como equipo como parte del análisis y resolución del caso de estudio Administración de Medicamentos para la materia de gestión por procesos. Los integrantes del equipo que se encuentran presentes en esta llamada: Alvarado Carrera Juan, Díaz Rivadeneira Sebastián, Flores Pozo María, Racines Villana Vilma, Salas Ramo Jorge. Lo que vamos a hacer es, en función del trabajo desarrollado, el equipo va a comenzar a exponer diferentes partes de este trabajo en una orden secuencial que permite entender el análisis, la razón y cuál es la propuesta que hemos desarrollado como equipo. ¿Sí? De manera general, como conocemos, el objetivo es consolidar la importancia y el enfoque correcto de los procesos en las organizaciones. Se ha establecido un caso de estudio que parte de la premisa de un hospital, en donde el objetivo principal es analizar un flujo y un diagrama propuesto para la administración de medicamentos que consta de diferentes fases. Como parte de este análisis y este caso de estudio y el diagrama que se encuentra incluido en el presente trabajo, hemos hecho varios análisis y la primera instancia que hemos ejecutado es la resolución de ciertas preguntas que servirán como base para el planteamiento de la estrategia y del diagrama propuesto. Te doy la palabra, Marce, por favor, para que nos ayudes con la primera interrogante y cuáles han sido las conclusiones a las que hemos llegado al respecto. Perfecto. Les comparto mi pantalla. ¿Pues la pueden visualizar? Sí, se visualiza. Ya. La primera interrogante es si es que están ordenadas las actividades en una secuencia lógica, y podemos ver una primera actividad que está incongruente, es el punto de la secretaria lo envía a la farmacia. Si bien se une hacia el farmacéutico, lo revisa, también sale una flechita hacia la secretaria, lo transcribe, y tenemos todo un flujo donde se buscaría revisar esa transcripción por parte de la enfermera, y luego llega nuevamente hacia la parte de médico lo reescribe. Entonces sería más lógico que se lleve a cabo primero este flujo y luego sí se envía al farmacéutico. Otro punto que tenemos es en el momento en el que la enfermera pone sus iniciales. Aquí se une al flujo de que la enfermera lo revisa, pero este flujo corresponde a la entrega del pedido, no a la revisión de la receta. Por lo tanto, tenemos aquí un problema. Y el último punto a considerar es en el tema de que si es que ya se entrega el pedido y la enfermera lo revisa y está mal, se une directamente hacia el farmacéutico la revisa. Pero aquí estamos atacando el punto de la receta y no de los medicamentos. En todo caso, se tendría que unir hacia este punto de acá, que es el farmacéutico lo revisa, ¿no? Tendríamos que renombrar la actividad porque existe una duplicidad en los nombres, lo cual en sí ya es un error de diseño. Perfecto, le doy Perfecto. paso. Perfecto, mi Marce, muchas gracias. ¿Me confirman si están viendo nuevamente el caso de estudio? Ahorita no. Ahora se visualiza. Ok, vamos a volver a compartir. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Marce. Para dar continuidad con el tema de las preguntas, la siguiente pregunta nos consulta si es que consideramos que todas estas actividades generan valor en el resultado esperado. Como equipo hemos llegado a conclusión y en función del análisis que hay actividades que no generan valor. Por ejemplo, el tema de transcribir una receta. El hecho de transcribir ingresa un riesgo al ser un proceso manual, ¿sí? Y genera una alta probabilidad de error. También que la secretaria envía a la farmacia, cuando esto podría optimizarse si es que la enfermera, una vez que lo revisa, lo envía directamente, eliminando el tema de reprocesos. La colocación de las iniciales de la enfermera consideramos que no agrega valor, ya que a lo largo del flujo no se evidencia que esto sea controlado o sirva como un ente de control a algún otro proceso adicional o alguna otra actividad adicional. También, de manera general, vemos que las cantidades de revisiones sí representan un riesgo y también un reproceso que puede a la larga incidir en los tiempos de respuesta o generar cuellos de botella. Y finalmente, de manera general, tiene que ver con el tema de la división de actividades. Hay actividades que se dividen en más de un responsable, como es el caso del técnico farmacéutico y del farmacéutica, mismas que al poder ser consolidadas, dependiendo del riesgo que cada una de ellas genera, podrían agilitar el proceso. Esto con respecto a estas actividades que agregan valor o que no agregan valor. Y finalmente, de mi parte, en la siguiente consulta,
nos hacía la consulta con respecto a este flujo inicial, qué actividades nosotros consideramos que podrían automatizarse, eliminarse, combinarse o modificarse que permitan, en definitiva, mejorar el desempeño y la calidad, ¿sí? De manera general, nosotros hemos distribuido en los siguientes espacios. Primero, y lo más importante, y que es la base del presente trabajo, son aquellas que se pueden automatizar. Consideramos que el médico podría primero registrar la receta en un sistema, ¿sí? Este sistema puede estar integrado a un tema de inventarios que permita controlar qué medicinas existen y qué no existen y que reduzca el riesgo de reprocesos y que al ser a través de un BPM, la información pueda ser compartida con los diferentes actores, así como es la enfermera y la farmacia de manera automática y en línea, ¿sí? Esto optimizaría el tiempo. ¿Qué va a pasar con esto? Una vez que la información ya esté en el sistema del farmacéutico, él lo puede surtir e incluso podría conocer en qué lugar están distribuidos los diferentes medicamentos físicamente si es que esta información se encuentra en el sistema de inventarios. La enfermera puede revisar la información y puede a la vez también suministrar la medicina y registrar esta administración en el sistema, lo que permitiría trazabilidad y optimización de tiempos. Eso dentro de las actividades que se pueden automatizar. Dentro de las actividades que se pueden combinar, obviamente el tema de la emisión y el envío a la farmacia es una actividad que por default se combinaría. Esta propuesta o estas actividades que podrían automatizar derivan de forma automática en actividades que se eliminarían por defecto, ¿sí? Entre ellas tenemos que la secretaria reescriba la receta, que la secretaria envíe a la farmacia, que la enfermera lo revise, que la enfermera coloque sus iniciales, que la enfermera llame al médico en caso de que se requiera reescribir la receta o que el farmacéutico lo revise, ya que estas actividades estarían suplidas por la sistematización que se implementaría. Dentro de las nuevas actividades, en definitiva, hemos resaltado las tres más importantes. En caso de que la receta esté con una inconsistencia o no existe el medicamento, podría consultarlo ya directamente al médico. También, obviamente, tendría las alertas y los controles ya propios dentro del sistema por el tema de control de inventarios. Cuando se registre la receta, el farmacéutico podría ya ubicar e identificar dónde se encuentran estas medicinas, porque estaría dentro del sistema de una manera más ágil. Y se incluyó una nueva actividad que es una encuesta de satisfacción al cliente, que también permitiría ver si es que efectivamente este tipo de soluciones están generando los resultados que esperamos. Los puntos de medición de calidad hemos establecido en 3 puntos de control básico a lo largo de vida del cliente, que viene a ser el journey del paciente, que tiene la prescripción, cuando inicia el surtido, un proceso intermedio y el tema de satisfacción. En la prescripción, el indicador es el porcentaje de recetas con errores de inventarios, que nos permitiría también tener un tema de control de calidad de información, ¿sí? Que sería el número de recetas con errores en inventarios sobre el número de recetas generadas. En el punto de control surtido tenemos el tiempo promedio de entrega. Aquí es muy importante, lo que queremos ver es en el ciclo de vida, cuál es el tiempo promedio que se toma desde que el médico genera la receta hasta que esta receta es entregada 100% a satisfacción al enfermero, ¿sí? Y el tema de satisfacción que es fundamental, el NPS, que es un indicador universal, que lo que va a permitir es medir la satisfacción del cliente final sobre el servicio prestado, es decir, la satisfacción del paciente. A continuación, le doy la palabra a Sebas, quien nos igual transmitirá las siguientes preguntas que han sido planteadas. Por favor, Sebas. Sí, como siguiente pregunta, bueno, nos requieren describir los recursos y mecanismos dentro de cada proceso, dentro de cada paso que está constando en el proceso. Como primer paso, vemos en el registro de la receta, está el responsable, el médico. Utilizamos como principal recurso el computador y los mecanismos, pues está el módulo del registro del BPM. En el surtido y entrega de la medicina está el responsable el farmacéutico, el recurso que se utiliza es el computador y las medicinas y los mecanismos BPM. Dentro de la recepción y revisión de la entrega, el responsable es la enfermera, utiliza el recurso de la medicina principalmente, en los mecanismos está la receta y de igual manera el BPM. Dentro del paso de suministrar la medicina, está también responsable la enfermera como recurso de la medicina y los mecanismos está el procedimiento de la aplicación en función de la medicina y la receta. En el registro en el sistema,
También está responsable la enfermera y tenemos el recurso principal, el computador, y como mecanismo el BPM. También tenemos otro interrogante acerca de los pasos del BPD original. De qué pasos podrían ocurrir en errores y pueden resultar en incumplimiento de los requisitos. Principalmente, pues nos enfocamos en que el flujo que nos presenta el caso se centra en el cliente y el cliente principal es el paciente, que es el cliente, bueno, externo del proceso. Entonces vemos que en el primer paso de la secretaria transcribe la receta, esto puede ocurrir en errores humanos, ya que es el hecho de poder transcribir manualmente, poder averiguar. En los pasos de las revisiones de la enfermera y el farmacéutico, puede afectar al paciente en tiempos de respuesta y complicar la salud. Y también la revisión del técnico farmacéutico puede incrementar el tiempo de respuesta, puesto que inicialmente estaba que la revisión, bueno, el técnico únicamente lo que hacía en el caso actual, en el flujo actual, es ubicar la receta, nada más. Entonces es un proceso que realmente solamente lo puede hacer el farmacéutico y más adelante se va a ver en nuestra propuesta del diagrama. Sí, como siguiente interrogante tenemos dónde ocurre la interacción con el cliente y qué lineamientos se pueden dar a los colaboradores para que pues, todo el flujo continúe. La primera interacción es en el momento de que el médico receta al paciente y el otro punto es en el momento en que la administran. Esto es importante que los lineamientos debe dar exactos y precisos del médico, sobre todo en el tiempo que debe ser, eh, se va a dar respuesta o se va a satisfacer con la receta al paciente, ya que se va a dar más confianza. De igual manera, la enfermera debe aplicar todos los protocolos y estar al tanto de toda la función y el procedimiento que se va a llevar a cabo para satisfacer al cliente en surtir los medicamentos. Y como resultado final es la mejora en la salud en función de la receta y administración de los medicamentos en los tiempos adecuados. ¿Cómo pueden visualizarse las actividades en que los clientes deberán esperar un tiempo excesivo y cuáles son? Bueno, nosotros analizamos todo el caso y vemos que en general existe una demora. Sí, existe tiempo excesivo en el proceso en general. Entonces, vemos que existe demora, de desperdicio, es el factor tiempo. Y esto lleva a un malestar eh, lógico del cliente, que es el paciente. Eh, Esto también se debe a la demora en el proceso. Bueno, se debe a la demora ya que es una receta manual, por lo que se va a proponer es que todo sea sistematizado y automatizado. Sí. Perfecto, muchas gracias, Sebas. Le damos la palabra a Max. En función de todas estas preguntas y estos análisis preliminares, se ha complementado con información también a nivel de mercado o información externa que permita también considerar si es que la propuesta que estamos haciendo se encuentra debidamente sustentada. Eh, por favor, Max, si nos ayudas con este punto. Listo, muchas gracias. Bueno, para empezar, como se mencionó previamente, luego de haber tomado en cuenta los distintos factores del proceso original, lo que se hizo luego, posteriormente fue ver si hay algunas normas internacionales o tanto nacionales que establezcan cómo sería un proceso más óptimo y seguro para los pacientes. Entonces, principalmente, ¿cuál es el objetivo de la administración de medicamentos? Este tiene que ser seguro, eficiente y tiene que tener una trazabilidad en cada uno de sus pasos. Entonces, según la OMS, el proceso de administración de medicamentos tiene que primeramente estar respaldada por una revisión profesional. Esta tiene que tener una validación técnica. Posterior tiene que haber una verificación de la dosis y la entrega con información de los pacientes. Entonces, en este sentido, puede ayudar a la seguridad del paciente. Ahora, yendo un poco más al enfoque nacional en Ecuador, según un acuerdo ministerial en el 2017, este establece que toda farmacéutica en un hospital tiene que validar sus recetas antes de ser entregadas y también tiene que haber un seguimiento del medicamento administrado siempre y cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, en esta parte a veces hay una ineficiencia en este proceso, ya que aún se siguen utilizando lo que son las recetas manuales, entonces esto no permite detectar errores o las interacciones entre algunos fármacos.
Entonces, por otro lado, tenemos lo que es la implementación de recetas electrónicas. Entonces, este principalmente va a ayudar a que no haya tiempos de espera o cuellos de botella y va a asegurar una mayor seguridad al paciente. Tomando en cuenta todos estos factores mencionados previamente, es lo que nosotros utilizamos como alternativas de mejora, en lo que se va a presentar en el siguiente diagrama de flujo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Max. Perfecto, Marce, voy a compartirles la pantalla. muchas gracias. Listo. Dentro de las propuestas de análisis que realizamos, podíamos eliminar el tema de líneas de reproceso, podíamos centralizar funciones para disminuir tiempos y podíamos hacer esta sistematización. Entonces, al analizar estos 3 puntos, decidimos ir por la sistematización. Ahora voy a mencionarles un poquito el diagrama. Bueno, este diagrama tiene como actores al médico, al farmacéutico, a la enfermera y al paciente. Como fases, nosotros hemos colocado la fase de registro de receta, de surtido y entrega de la medicina y de recepción y administración de la medicina. Todo inicia con el médico. Una vez que ya tiene el resultado de la revisión, ingresa la receta al BPM y en él selecciona medicamentos que forman parte del inventario. Aquí ya reducimos el tema de errores, tanto de escritura como de revisión. Luego de que ingresa la receta, lo siguiente es que esa receta le llega al farmacéutico. El farmacéutico analiza esa solicitud de medicamentos y en caso de que exista alguna duda, hace la consulta directa al médico, con lo cual él puede directamente hacer la selección de los nuevos medicamentos y continuar con el proceso de surtir y entregar los medicamentos. En caso de que no existiera esta duda, directamente iniciaría la actividad de surtir la entrega de medicamentos. Como resultado de esta actividad, tenemos ya los medicamentos y estos medicamentos irían ya hacia la enfermera, quien nos va a revisar y va a recetarlos, ¿no? Recetarlos y revisarlos. En caso de que exista alguna incongruencia en esta recepción, podría volver hacia el farmacéutico para cambiar esos medicamentos y que ese nuevo surtido sea receptado nuevamente. En caso de que no exista alguna novedad, la enfermera aplicaría la medicina hacia el paciente, quien sería el que recibiría la aplicación. Una vez que reciba la aplicación, hemos colocado un timer más o menos de unos 15 días para que el sistema envíe ya una encuesta y el paciente pueda llenar esa encuesta. Y así tenemos ya el tema de la satisfacción del cliente finalizando nuestro proceso. Perfecto. Les doy paso para continuar. Muchas gracias, Marce. Voy a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Partiendo del diagrama en función de la propuesta y coherente con el análisis y argumentación que se ha visto, en donde hoy por hoy en el tema de hospitalización, un tema muy importante, si bien cierto es la satisfacción, también es la trazabilidad, este tipo de automatizaciones nos va a permitir tener esta trazabilidad. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Hoy vamos a verlo desde una arista más estratégica. Si bien es cierto poder cambiar un proceso de un proceso manual a un proceso sistematizado, es sumamente importante. Para eso debe haber una estrategia a nivel organizacional, que es el punto 6 que vamos a revisar. Para concretar este tipo de ideas, primero tenemos que tener conciencia que esto es parte de un proyecto institucional. Muchas organizaciones hoy se han visto abocadas a un tema de transformación digital. Entonces, nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Aquí lo que estamos básicamente es dando una pauta de cuáles son los pasos en un caso real que consideraríamos que debería seguir un tipo de esta institución para poder llegar a concretar una implementación de este tipo. Para eso, primero, uno de los pasos fundamentales es tener el total compromiso y total aprobación del sponsor, que sería quien lidera este tipo de instituciones. ¿Y en base a qué vamos a adquirir este compromiso? En base a justamente un análisis preliminar que considere varias aristas, ¿sí? Presupuestos, retorno de inversión, capacidades, integrantes. Y para ello lo que recomendamos es, si queremos bajar un tipo de esta propuesta, un tema ya más estratégico, lo que tiene que hacerse es este tipo de proyectos, incluirlos dentro del portafolio estratégico institucional y armar una hoja de ruta. Esta hoja de ruta dentro de metodologías estándares a nivel mundial
Básicamente estaría dividido en 5 fases generales, en la que empezaría una fase de inicio que arranca con un análisis preliminar de todas las expectativas y necesidades para tener una visión 360 de qué se requeriría. Es decir, cómo podemos sistematizar la administración de recetas, dónde inicia el proceso, dónde finaliza, como fue mostrado, qué actores intervienen, qué se podría sistematizar y qué no se podría sistematizar. Posterior a ello, arrancar con una etapa de planificación. En esta etapa de planificación lo que se define es el qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, si requerimos proveedores externos, si tenemos tecnología, si no tenemos tecnología, y va a derivar en un cronograma de trabajo y a la vez en transparentar recursos, tanto financieros como de talento, que serían invertidos para tener un presupuesto macro. Una vez que este presupuesto fuera aprobado, pasamos a una etapa de ejecución donde viene todo el tema ya de la implementación per se en función del trabajo y diferentes hitos y puntos de control y monitoreo. El posterior despliegue a un tema productivo que permita justamente implementar esta sistematización a través de capacitaciones, despliegues tecnológicos y finalmente un cierre y medición para ver si es que se ha tenido el resultado. Aquí en el gráfico y como ustedes están viendo, lo que se han establecido son los diferentes hitos, las diferentes fases y quiénes serían responsables, en donde principalmente se tiene que armar un equipo de proyecto core que sea el que haga esta transacción de inicio a fin, ¿sí? El tener una metodología clara, el saber que esto es factible y que requiere de un nivel de análisis y que va a depender mucho del nivel de madurez de la organización, es lo que va a permitir tener un enfoque claro de qué vamos a recibir y el esfuerzo que vamos a invertir. Y también qué herramientas vamos a tener y quién lo va a ejecutar a la larga. Como nosotros hemos hablado, más allá de simplemente de ver un tema de presupuesto, lo más importante que buscamos es proyectar, implementar y dar ideas que tengan un valor sostenible en el tiempo, ¿sí? Apoyándonos primero en una gestión metodológica para la implementación en sí, pero también un tema de evaluación de los beneficios y trabajos propios que se tienen que hacer, como bien indicaba Max, en la parte de análisis y de argumentación, de mentalidad de cambio, de cambiar de un tema tradicional a un tema más digital. Le doy paso a Vilma para que nos ayude con las conclusiones generales de todo lo que hemos expuesto en los puntos anteriores. Ay, me fui mucho. Vilma, por favor. Bueno, se concluye que el diagrama inicial tenía algunos problemas, por lo que estas actividades se podrían unir. La clave aquí en optimizar este proceso es simplificar aquellos pasos que no generan valor, reduciendo así el tiempo de espera para recibir la medicina, eliminando todos aquellos cuellos de botella. Y posteriormente, cada proceso debemos plantear de forma técnica para así describir aquellos pasos y actividades sin reduciendo el tiempo de espera. Perfecto, muchas gracias, Vilma. Creo que es importante cerrar con una frase que como equipo lo hemos visto. Consideramos que todo proceso puede ser mejorado. Creo que ese es un enfoque dentro de lo que es la norma. Todo proceso puede ser mejorado. Definitivamente un aporte al tema de la mejora de procesos tiene que ver el tema de las adopciones, implementaciones tecnológicas. Estamos conscientes que eso requiere una inversión financiera, entendemos. Sin embargo, consideramos y partimos de una premisa fundamental que es que aquello que no se mide no puede ser sujeto de mejora y es por eso que nuestra propuesta va enfocada a un tema que permita tener esta trazabilidad, este control, esta centralización, esta integración y que permita medir con el enfoque de mejorar permanentemente la satisfacción que a la larga es nuestro cliente y que hoy todos los procesos y todas las organizaciones tienen este enfoque de cliente céntrico. Y hoy aquí el cliente céntrico es el paciente desde la arista en que hemos efectuado nuestro análisis. Sí, esto es el trabajo que hemos efectuado y que queríamos exponerlo en este espacio. Dejo de compartir pantalla. Equipo, muchísimas gracias a todos por el espacio y por su tiempo. Subiremos este video como respaldo de las acciones efectuadas. Puedo detener la grabación.